El arquetipo de Dooms aparece en Doom of Dimension en 2025. Es un arquetipo de monstruos de main deck de oscuridad de tipo dragón y para el extra deck son monstruos de atributo de viento y de tipo máquina. Están orientados a la invocación de Xyz. El funcionamiento único de la estrategia es que está muy concentrado en poder destruir. Esto provocará que nuestras propias cartas vayan a tener efectos. No obstante, esta misma destrucción es flexible porque algunas veces tenemos la posibilidad de poder destruir cartas nuestras para poder obtener, lo dicho, más efectos o destruir cartas del oponente. Lo particular es que muchos de estos efectos no acaban seleccionando, lo que lo hace significativamente más potente. También este tema tiene mucho que ver con cartas de equipo, lo iremos mencionando conforme pase el video. El estilo de juego del deck es de beatdown. Queremos a través de la destrucción poder en cualquier escenario que estemos, sea que vamos primero, segundo, no importa el oponente, qué turno o duelo sea, que a través de la destrucción podamos estar alcanzando los objetivos. Si es para nuestro juego, para poder activar efectos y avanzar en nuestros planes de juego, llegando los monstruos de Xyz, los monstruos jefes o contra el oponente para destruir sus recursos, romper campos y simplemente acabar atacando por el juego. No obstante, dependerá mucho sobre qué complementos estén utilizando, sobre si esta estrategia se puede llegar a sentir como un estilo de juego diferente. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Todos los efectos del arquetipo son una vez por turno. Antes de iniciar de lleno con las cartas del arquetipo, vale la pena mencionar al protagonista de la historia, y por ahora, carta más importante, con Midius the Pure. Este es un monstruo de nivel 4 de oscuridad de tipo Fairy con 1800 puntos. En invocación normal o especial permite añadir a la mano o invocar de forma especial un monstruo Power Patreon desde nuestro deck, y si está en cementerio permite revolver un monstruo boca arriba en nuestro campo o de la mano de vuelta al deck para invocarlo de forma especial, pero se remueve cuando deja el campo. Este es el que irá por los Power Patreon, y estos son los que habilitan el acceso a las jugadas de cada invocación. Para lo que serán los Dooms son los Xyz, y es importante mantener esto en mente. También si quieren saber más de la historia de Midius the Pure y lo que será la relación entre los arquetipos, les recomiendo revisar el video dedicado a Archmage. Hay otra carta que no hemos revisado que también tiene que ver con esta carta, que es la Theorealize Overdrive. Es una quick play que seleccionamos un Midius the Pure en cementerio removidas para invocarlo de forma especial, y también en nuestra main phase la podemos remover de cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos para declarar un nivel entre 1 y 10 y ese monstruo se vuelve de ese nivel hasta el final de este turno. Esto va a tener mucho sentido cuando lleguemos a la explicación de los monstruos, pero vale la pena tenerlo en mente. Mencionado esto, vamos a ver qué es lo que ofrece el deck. Primero vamos a ver qué hace la versión de este deck del Power Patreon. Este es el Power Patreon Dooms. Como todos los Power Patreon es de nivel 1 con 300 de ataque y 200 de defensa. Este es del atributo del arquetipo de extra deck, siendo de viento. Como todos los Power Patreon estando en campo no se puede hacer invocación del extra deck a menos de la temática, para este será de Xyz. Permite seleccionar otro monstruo de efecto que controlamos para invocar desde nuestro extra deck un monstruo de Xyz Dooms o un Jupiter de Power Patreon of Destruction con el mismo rango que el nivel de ese monstruo que controlamos, usando este monstruo como material. Y esto es tratado como una invocación de Xyz, y si lo hacemos le equipamos esta carta en nuestro control como una magia de equipo. Esto es lo que quiere y se concentra en hacer el deck, esto es el tener equipos, poder habilitar efectos secundarios de otras cartas y también el invocar los monstruos de Xyz es el objetivo principal, ya que estos tendrán diferentes alcances y efectos cuando aparecen o para múltiples momentos. Este desafortunadamente tiene como gigantesca diferencia que no es un efecto rápido, a diferencia del que vimos con los Archmage, y como lo tendrá el tema de Synchro a futuro, por lo que no es una jugada tan potente para el turno del rival, pero sigue siendo esencial para jugar. Su otro efecto es que si es destruida sin importar la forma podemos añadir una carta Dooms del deck a nuestra mano. Esto será crucial ya que muchas cartas pueden o deben activar en destrucción y también es algo que nosotros provocaremos mucho, así que este efecto de búsqueda tan crucial será uno que podremos aprovechar bien. Los Power Patreon están muy relacionados a lo que es Midius the Pure y lo que puede hacer el deck sin Midius. Para lo que son los Dooms tiene un buen funcionamiento, es un excelente complemento que podremos aprovechar, pero en definitiva no ser un efecto rápido le quita mucho atractivo. Sus números varían mucho por ahora, desde jugadores que lo llevan a 1 o 2 copias por no dejar de tener el nombre, hasta los que lo llevan a números máximos para obtener sus efectos en todo momento. Tengan en consideración que Midius the Pure solo puede sacar los Power Patreon desde el deck, por lo que este podría ser un argumento adicional para incluso llevar más copias. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Luego tenemos los monstruos temáticos Dooms y estos comparten las siguientes características. Son monstruos de atributo oscuridad y de tipo dragón, y comparten el siguiente efecto. Mientras está equipada con una carta de equipo como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial un monstruo de Xyz de viento desde nuestro extra deck con el mismo rango que tenga el nivel de esta carta, y si lo hacemos acoplamos esta carta y sus cartas de equipo a ese monstruo como material. Esto es tratado como una invocación de Xyz.
Esta es la gran particularidad del arquetipo. Para todas nuestras jugadas debemos siempre intentar o procurar de que nuestros monstruos tengan un equipo para que tengan acceso a este efecto, ya que los monstruos de Xyz son los que nos darán los efectos más potentes. Esto también se acaba juntando con lo dicho de la Theorealize Overdrive. Esto permitiría modificar el nivel de un monstruo para que, a pesar de que cada uno está diseñado para ir por un monstruo de Xyz específico, que esto le dé la flexibilidad para estar yendo por otros. Esto también provoca que cada uno de nuestros monstruos temáticos que esté en campo con un equipo se va a convertir en un monstruo de Xyz, y este deck intercambia tener muchos monstruos en campo a través de esto, renunciando a tener que invocar a tantos monstruos. Lo invocado no debe ser específicamente un monstruo temático, solo debe de ser un monstruo de Xyz de atributo de viento de tipo máquina que coincida con su nivel y su rango. Que si bien para el propio tema tenemos algunos bien pensados y diseñados, hay algunas opciones que vale la pena mantener en mente. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. Primero tenemos al Dooms B5 Amalthe con 1600 de ataque y 1200 de defensa de nivel 4. En invocación normal, especial o destruida por carta, podemos añadir un monstruo Dooms desde nuestro deck a nuestra mano, menos otra copia de este mismo. Este tipo de efectos, que sea que se activan en invocación o por destrucción, recuerda lo que hemos visto con los Mitsurugi y otros temas de que tienen su valor cuando aparecen en campo, pero una vez que ya están allí, sea para el siguiente turno, todavía podemos obtener otra vez sus efectos. A esto hay que sumar que la destrucción es por cualquier tipo de efecto, sea nuestro, del oponente, puede suceder desde mano, campo, deck, e incluso no importa si este cae o no al cementerio, todavía obtendremos su valor. Buscar monstruos Doom es de lo más útil que hay. Tenemos un nombre específico que se conecta con las cartas más potentes del arquetipo con Drastea que querremos tener en todo momento, y aun si no fuera el caso, veremos cómo buscar otros nombres que también le ayuden al tema. Sea por ser el buscador de monstruos o por tener uno de los efectos más cruciales para el deck, le hacen absolutamente necesaria a 3 copias. El Dooms 7 Elara tiene 1400 de ataque y 1200 de defensa, y también es de nivel 4. En invocación normal, especial o también en destrucción, permite colocar una magia o trampa Dooms desde nuestro deck. Esta es una variante de Malte para ir por magias y trampas. Colocar las cartas tiene sus puntos a favor y en contra. A favor, esto juega alrededor de algo muy popular y potente como Dronalog Verde o Ash Blossom. En su contra, algunas cartas las querríamos tener en la mano para usarlas mejor, aunque siguen siendo buenos recursos a tener no importa qué. La alineación de magias y trampas es muy peculiar porque no es espectacular de ninguna forma, al menos para lo que tenemos hoy en día, pero son cartas demasiado necesarias que harán la diferencia por completo para nuestro juego. Por lo mismo, también es una carta absolutamente necesaria. El último monstruo de main deck es el Dooms Zero Drastea, de nivel 8 con 2400 de ataque y 1500 de defensa. Este permite seleccionar una carta Dooms que controlamos, este es el requerimiento, la destruimos y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano, luego podemos equiparle una magia de equipo desde el deck a esta carta. Este es bastante diferente a lo que hemos mencionado hasta ahora. Técnicamente esta lo único que hace es ponerse en campo con un equipo para habilitar las jugadas de Xyz. No obstante, muchas de nuestras cartas tienen valor cuando son destruidas, así como ya lo mencionamos con los otros monstruos, por lo que le da flexibilidad para poder usarse. Esto se conecta con lo dicho de Lara para poder colocar cartas. Si estas son cartas que podemos luego voltear, entonces Drastea tendrá algo para destruir y aparecer, pero si no es el caso, necesitamos de algo en campo para que pueda aparecer. Incluso muchas veces deberán de ser los mismos monstruos que ya usamos previamente u otras cartas que nos faltan de ver por complementar. Drastea no lo parece aún, pero es su mejor carta. Esto es debido a la potencia del monstruo que invoca. No obstante, no quita que le hacen una carta incómoda o que en solitario no hace mucho, por lo que esto hace que tenga variaciones. Jugadores que la llevan a números máximos por lo que puede hacer y algunos que la llevan a menos copias por las capacidades de búsqueda del deck y porque sin los complementos, la carta no ofrece mucho más. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Para el extra deck el tema solamente cuenta con monstruos de Xyz y todos son de atributo de viento y de tipo máquina. El primero es el Dooms Break de Actorus, de rango 4 con 2400 de ataque y 0 de defensa, es genérico, lo que le ayuda a poder hacerlo con múltiples complementos. En invocación especial podemos destruir una carta Dooms en nuestra mano o boca arriba en el campo, luego podemos destruir un monstruo en el campo. De esto hay algunas cosas a señalar. Lo primero es que activa en invocación especial, por lo que no solo trayéndolo del extra deck activaría, esto le ayuda a jugar más. Lo siguiente es que destruir nuestras propias cartas nos ayuda a poder obtener mucho valor. Ya mencionamos cómo todos los Dooms de main deck quitando Drastea pueden activar de esta forma, e incluso permite tener una destrucción sin seleccionar de un monstruo en el campo, lo que ayuda tanto a disparar más de nuestros efectos o mucho mejor a meternos con el juego del rival, lo que obligará a perder este recurso o dependiendo del punto del juego en el que se esté, el rival va a perder mucho no importa qué. Su otro efecto es que si es destruida por efecto de carta mientras tiene un monstruo Dooms o Medios de Pior como material, podemos tomar una magia de equipo desde nuestro deck y la añadimos a nuestra mano o la enviamos al cementerio. Este es un efecto interesante pero incompleto. Ya vimos que de hecho los equipos son cartas importantes para el tema, puesto que son necesarios para poder hacer la invocación de Xyz en el momento más crucial.
No obstante, el deck cuenta por ahora con un equipo temático, pero no un equipo que se puede usar de forma flexible, incluso enviándolo al cementerio, lo que representa una laguna que seguramente llenarán con el tiempo. Deactorus es una de sus cartas más importantes. Su invocación usualmente implica tener más piezas para jugar, hacer una interrupción o el uso de medios de peor, que en todos los casos significa avanzar en el plan de juego, así que será difícil que no sea una carta muy necesaria para jugar. Por ello se lo ve entre 2 y 3 copias. El siguiente es el Doom's End Drastrius, de rango 8 de 2700 de ataque y 1500 de defensa. Pide como materiales 3 monstruos de nivel 8, o, de forma más obvia, usaremos a Drastea para invocarlo. La primera vez que esta carta fuera a ser destruida cada turno no es destruida. Esta es una inmunidad de lo más peculiar, ya que puede ser algo para mantenerla en el campo mucho más tiempo. También, una forma de evitar efectos que nos limpiarán un campo y que todavía la mantendrán allí. Incluso si a futuro dan más cartas que generen mucha destrucción y nosotros no tengamos algo que querramos destruir, esta inmunidad puede servir para mitigarlo. Si es invocada por Exi, podemos equipar otro monstruo boca arriba en el campo de esta carta como una magia de equipo. Esta se vuelve también una interacción similar a lo que Deactorus, ya que tampoco selecciona, y podemos desde ponernos un monstruo nuestro para seguir con la idea de los equipos, o idealmente tomar un monstruo del oponente, y también debe de responder de forma prematura si es que no quiere perder un elemento importante. También cuando el oponente activa un efecto de monstruo en campo o cementerio como un efecto rápido, podemos quitarle un material a esta carta para negar ese efecto. Luego podemos equipar un monstruo boca arriba que el oponente controla a esta carta como una magia de equipo. Esta es una negación que, si bien solo es a monstruo y cubre solo campo y cementerio, le permite jugar sobre muchas cartas, mucho más porque suma más al tema de equipar y robar monstruos, por lo que, tomados los efectos de los dos Exis, podemos destruir un monstruo sin seleccionar y equipar o robar 2 monstruos del oponente, dándole un potencial ridículo para romper campos. Drastrius es su mejor carta. Si bien no es la que golpea y termina con los juegos, lo que puede interrumpir y quitar de recursos al oponente es una locura, razón de por qué es el objetivo del tema. Todavía se siente que existen lagunas con este deck, como el hecho de que en sí mismo no puede completar 3 equipos, que veremos en un momento por qué esta consideración, pero el daño que puede hacer sabiéndolo utilizar es innegable. Esta se usa entre 2 y 3 copias, ya que la forma de acceder a esta es con Drastea, entonces está directamente relacionado al monstruo de main deck y a cuántas copias lo llevamos. El último monstruo y monstruo jefe del arquetipo es el Jupiter de Power Patron of Destruction, de rango 10 con 3500 de ataque y 2500 de defensa. Una vez por turno también podemos invocarlo usando un monstruo que controlamos equipado con 3 cartas de equipo o más y transferimos sus materiales a esta carta. Esta es la razón del enfoque a los equipos para este tema y también razón de por qué el Exi Drastrius es muy bueno para acercarnos a este, pero no lo logra en solitario. También este se puede acceder a través de nuestro Power Patreon, pero el monstruo debe cumplir con los requerimientos de nivel o los equipos para hacerlo. En invocación de Exi podemos equipar cualquier número de magias de equipo desde nuestro cementerio a esta carta que se le puedan equipar. Esto es cargar un monstruo con todos nuestros equipos. Esta flexibilidad no solo le dará un potencial interesante, sino que también le da la opción de usar muchísimas cartas que muchos no consideran o que con muy poco puede ganar mucha flexibilidad. Gana 3000 puntos de ataque mientras tiene un material de Exi, haciéndolo su golpeador principal, y por último, podemos quitar un material de esta carta para poder invocar de forma especial un monstruo Dooms desde nuestro cementerio, luego destruimos una carta en el campo. Esto es básicamente lo mismo que hemos visto con Deactorus, permite generar un valor y luego una destrucción. Esto aplicaría, de nuevo, idóneamente para las cartas del rival, pero incluso podemos destruir algo equipado nosotros o el mismo monstruo que se revivió para generarnos un valor. Júpiter es el objetivo del deck. Una vez colocado este en campo será muy difícil no terminar los juegos por batalla. No obstante, su requerimiento, si bien muy lógico y flexible para el deck, en definitiva lo ponen en una posición incómoda porque no es un monstruo tan sencillo de invocar, o al menos no para este punto. Se le ve normalmente una copia por lo complejo y definitivo que puede ser. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Raymond McQueen, Alex Draven, Chrono o Jotan, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Vamos con las magias. Primero, del soporte de Burst Protocol tenemos Doom's Changer, magia normal que destruimos una carta Dooms desde nuestra mano, deck o boca arriba en nuestro campo, menos otra copia de este mismo. Este es un efecto espectacular. Mucho de cómo el deck se trababa o tenía problemas era que, si bien la destrucción es algo que aprovechamos de gran forma, muchas veces debía la carta en cuestión estar en mano o campo, y nosotros tener el efecto correcto de complemento, lo que muchas veces era problemático. No obstante, esta carta nos da la capacidad de destruir lo que sea y por ende, entre poner en cementerio, obtener su efecto o provocar otros efectos es mucho de lo que se busca con el deck. Por lo mismo, esta se puede sentir como saltarse pasos para llegar a objetivos específicos, como los efectos de destrucción de sus magias y trampas que veremos a continuación.
Su otro efecto es que si es destruida por efecto de carta, podemos añadir una carta Dooms desde nuestro cementerio a nuestra mano, menos otra copia de esta misma. Luego podemos invocar de forma especial un monstruo Dooms desde nuestra mano. Este es un reciclaje que el deck también necesitaba. Previo a este efecto, cualquier carta que cayera a cementerio era una carta perdida, y esta no solo nos da un reciclaje de cualquier carta temática, sino que incluso nos da la posibilidad de recuperar algo y hacer una extensión, lo que le ayuda mucho. Changer dio efectos bastante necesarios para el tema, incluso por ser esta una carta de soporte de su primera ola, hace pensar que algunas de las lagunas que hemos mencionado y que ahondaremos más adelante se solucionarán con soporte a futuro, pero teniendo dos muy buenos efectos, este es muy recomendable de que se lleve a números máximos. Dooms Raiders es una magia continua que durante nuestra main phase podemos destruir otra carta Dooms en nuestra mano o boca arriba en el campo para añadir a nuestra mano o invocar de forma especial un monstruo Dooms desde nuestro deck, pero no podemos invocar monstruos por el resto de este turno excepto monstruos de Xyz. Este es un efecto adicional para buscar o invocar monstruos, lo que dependerá del momento de juego sobre qué es lo que queremos hacer. El Ara y Amalte tienen valor en campo, incluso para invocar por Xyz, mientras que Drastea la preferimos en mano, pero hay muchos combos que pueden involucrar que dé otras cartas en otros lugares, como el uso de su Power Patreon. Lo otro es que si esta carta es destruida por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo para destruirlo. Esto suma al control y lo agresivo que es el deck. Destruir cartas nuestras o del oponente le hacen tener todo tipo de valor y elecciones sobre cómo y cuándo quiere usar sus cartas. Y este sería un efecto mucho más potente, pero solo podemos usar un efecto de Dooms Raiders una vez por turno y solo una vez ese turno. Así que debemos de evaluar bien cuál de los dos usaremos. De forma lógica, querríamos usar la búsqueda para nuestro turno y la destrucción sin selección para el del oponente, pero incluso si vamos segundo o si algo sucede con el deck, podríamos aplicar esta flexibilidad. Es una pena que Raiders no sea una carta más útil, o mejor dicho, que esté tan limitada, y su uso es de lo más peculiar. Por sus limitantes se podría considerar como una carta menor y todavía debe probar su valía por completo. No obstante, ya que muchos efectos involucran destruir cartas nuestras boca arriba en el campo para seguir jugando, como lo sería Drastea, hay muchas veces que su mayor atractivo es ser una carta boca arriba temática en campo, lo que la ha colocado para la mayoría de listas a 3 copias. La última magia es Doom's Command Doom Dark, su único equipo por el momento. Una vez por turno durante la standby phase hacemos 500 de daño al que controla el monstruo equipado. Este es un pago de vida obligatorio que técnicamente lo querríamos usar hasta en un monstruo del oponente, pero siendo que necesitamos nuestros monstruos equipados, esto es más bien un pago de puntos de vida por la potencia del deck, similar a cómo funciona Evil Eye. Un monstruo Dooms equipado con esta carta o un monstruo de Xyz de máquina viento que tiene esta como material gana los siguientes efectos. Esto es que el oponente no puede seleccionarla con efectos de cartas. Esta es una inmunidad interesante ya que deberá de tener un efecto que no seleccione para poder meterse con estos que, si bien no es difícil, sí cobra una buena cantidad de cartas. Y el otro es que una vez por turno como efecto rápido destruimos otra carta boca arriba que controlamos. Además por el resto de este turno esta carta gana ataque igual a su propio nivel o rango por 100. Puede atacar directamente y si atacó es destruida al final del damage step. Esto está pensado específicamente para Júpiter. La idea sería que por tener un material de Xyz obtuviera 6500 de ataque, más los 1000 que nos daría esta carta por su propio rango, son 7500 de daño, más los 500 que le pudiéramos dar al oponente por el equipo, darían los 8000 puntos de vida exactos que tendría el oponente. No obstante, esto se vuelve más como una forma de poder controlar el destruir algo en nuestro control en el turno del rival, lo que nos daría los efectos de Raiders o de otras cartas. Doom Dark tiene como máximo valor el ser un equipo temático, ayuda a tener algo en campo para destruir como lo dicho con Raiders, pero en todo respecto deja mucho que desear. Seguramente con el soporte a futuro esta será una carta más importante y de forma increíble es muy necesaria, ya que equipar algo con Drastea y que ayuda a tener más nombres del deck la ponen a 2 copias de forma consistente. Puede verse más, puede verse menos, con el riesgo de que se puedan trabar con esta carta o no verla lo suficiente como para que sea lo suficientemente útil. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Por último tenemos su única carta de trampa, esta es la Doom's Destruction. Trampa normal que seleccionamos un monstruo de Xyz Dooms que controlamos. Le equipamos esta carta con el siguiente efecto. Cartas no pueden ser añadidas del main deck del oponente a su mano, excepto al robarlas. Esto es mucho de la potencia que tiene el arquetipo. La idea sería el poder tener 2 monstruos de Xyz temáticos en el campo, uno idóneamente siendo primero Drastea, para poder aplicar sus 2 efectos de su Xyz cuando se invoca y ya estando en campo, y otro para poder tener esta carta equipada y que no deje jugar al rival. Y este tipo de efectos siempre han demostrado tener mucha potencia, desde los decks que se desactivan y no pueden jugar, pasando por los que pueden hacer algo al respecto y todavía presentar un juego, y los raros que no les afecta el juego pero que igual deben de tener cuidado con este. También suma los equipos que hemos mencionado, lo que puede ser el tercer equipo para lo que necesitamos para la invocación de Júpiter. Por último, si esta carta es destruida por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, y le equipamos un monstruo Dooms desde nuestro deck como una magia de equipo.
Esto también suma a cómo quiere jugar el deck. Esto significaría tener técnicamente más equipos, que incluso por ser monstruos, si llegamos a destruirlos, podemos aplicar sus efectos, en caso de que sean las cartas correctas para hacerlo. Doom's Destruction es mucho de cómo el deck quiere sostener sus juegos yendo primero, y también suma los efectos y objetivos del deck. Esto, más que el tema todavía se siente que tiene pocas cartas, la hacen absolutamente necesaria al menos a una copia. Para las ventajas, el deck no tiene restricciones severas de ningún tipo. Esto podría cambiar a futuro, pero actualmente solo Raiders pone restricción a Invocación por Exi y es por el resto del turno. Las demás cartas del arquetipo no ponen esto, así que se puede combinar con muchas estrategias y motores antes de que se use este. El deck puede utilizar y consumir absolutamente todas las cartas pensadas de soporte para equipo y también la mecánica de Exi. Especialmente las de equipo son muchas veces subestimadas, pero pueden dar muchas sorpresas. El deck es capaz de múltiples combos, incluso muchas veces sus interacciones principales se pueden obtener con muy poco, como usar Drastea desde la mano, y eso habilita básicamente la mayoría de interacciones que queremos para el turno del oponente. También es consistente, sea porque por ahora está muy contenido por sus múltiples búsquedas y más, será difícil no obtener justamente las jugadas que buscamos. El deck tiene la capacidad de hacer múltiples bloqueos de cadenas, y esto se puede hacer de muchas formas, sea porque tiene efectos que activan o se pueden activar en simultáneo, o porque podemos destruir algo para que aplique su efecto, como muchos de los monstruos, ayudándonos a proteger los mejores efectos y que el deck se sienta más potente. El deck lo busca todo, si bien hay cosas que se sienten un poco más específicas y poco prácticas, como el hecho de colocar cartas al campo, todavía le suma para poder acceder a todos sus recursos. El deck tiene una relación interesante con efectos que seleccionan. Por parte de los del oponente hacia nosotros, muchas veces no nos afectan porque de cualquier forma obtendremos su valor en otro turno, sea que es destruido o incluso porque no le importa porque tiene inmunidad a estos. Pero para nosotros y los efectos de selección contra el oponente, de hecho casi no tenemos efectos de selección. Esto ayuda a que el deck sea mucho más potente en todo respecto. El rival deberá de responder de forma prematura o nuestros efectos en resolución irán por la carta que más daño le haga al rival. Su capacidad de OTK es considerable. Todo se concentra en Júpiter, pero un monstruo de 6500 de ataque o más de ataque es algo que no se ve todos los días. Incluso es una carta que por ahora no tiene más apoyo, pero hacia futuro los efectos que se le entregan le dan más poder, como ataques múltiples, atacar directo, hacer daño de piercing y más. Esta carta tiene un potencial absurdo. El deck no depende de su invocación normal, esta la querríamos usar en Medium de Pure o en alguno de los nombres de main, pero le ayuda mucho que no depende de ninguna forma con esta para jugar. Mencionada Medium de Pure, ya que es el protagonista de la historia, cualquier soporte que le den a esta carta significa que este arquetipo se irá a la cima con él, así que no importa qué, mejorará, incluso si no estaba pensado para hacerlo de forma directa. Tiene efectos de negación o efectos que no dejan jugar. Destruction y la negación de Drastius parecen menores, pero por ser efectos definitivos o efectos que ya muchos decks no tienen, esto le ponen en una mejor posición. Es un deck muy agresivo. La capacidad de destruir múltiples cartas del oponente sin seleccionar y de múltiples formas, si bien no es ni el primer ni el mejor deck que hace esto, siguen siendo características extraordinarias. Tiene combos de una carta, aun si no son espectaculares, esto le permite que en diferentes circunstancias se pueda jugar bien. Los juegos se sostienen bien de efectos de monstruos, magias y trampas, ayudándonos a que cuando uno de estos elementos no se pueda usar o esté condicionado, los otros le ayuden. Tiene mucho espacio en el extra deck, aún usando los exis principales a números máximos y hasta 2 copias de Júpiter, se tiene todavía la mitad del extra deck para complementar y mejorar. La destrucción sigue siendo la interacción más elemental del juego, así que muchos decks provocarán esta de forma colateral, y esto es algo que de hecho nos ayuda. Tiene una flexibilidad de construcción de lo más interesante. Ya mencionamos el tema de los equipos y la mecánica de Xyz, pero se le pueden añadir otros factores como la destrucción, complementos antes de sus restricciones y mucho más. Y por último, lastimosamente tiene muchas lagunas que hablaremos más a fondo de ellas, pero el deck tiene un potencial gigantesco a mejorar y de hecho lo puede hacer con muy poco. Tiene claras características de un deck excesivamente agresivo y si estas características se aprovechan con los complementos correctos, este podría llegar a ser un deck monstruoso. Para las desventajas, el mayor problema del deck es que está evidentemente incompleto. Esto se nota porque tiene demasiados problemas de funcionamiento, lo que es muy extraño no solo por cómo es el diseño de arquetipos en general, sino porque, incluso para que sus planes de juego más sencillos salgan, no tiene lo necesario o se nota que tiene grandes problemas. Algunas de estas, y que ojalá el soporte a futuro mejore pero que son muy claras, son: necesita más cartas en campo que estén boca arriba para destruir, un buscador directo de cartas que no dependa de destruir o hacer algo más a sus cartas, otra carta de equipo, una de preferencia que tenga valor cuando cae al cementerio y o que sea mucho mejor que la que tienen, le falta una forma de revivir sus monstruos para aprovechar algunos efectos de main o de Diactorus en invocación especial que no sea Júpiter, ya que este es el objetivo final, una forma de conectarse con medios de Pure e implementarlo en su propio plan de juego, de preferencia que se pueda buscar, y solo mencionando algunos.
Ya lo dijimos en las ventajas, tiene un potencial de locura, pero con tantos espacios que no dejan que los planes de juego sean mejores, solo no es un deck mejor, es un deck incompleto. El deck técnicamente busca todo y todo lo puede buscar hasta de varias formas. No obstante, es difícil hacerlo con tan pocas cartas o cuando muchas de nuestras cartas están condicionadas a tener el complemento correcto. Es muy dependiente del cementerio, mucho más a usarlo que a generarlo. Esto es porque, de forma natural, muchos efectos se activan por destrucción y caen allí, así que si no podemos activar efectos desde allí o debemos de complementar con algo para que sean removidas y se puedan usar los efectos, vamos a perder mucho. El deck necesita nombres temáticos en campo para poder jugar. Algunos efectos pueden ser solo teniendo nombres en mano. Esto le hace que tenga problemas en su funcionamiento y diseño. Por ejemplo, Trastear requiere algo en campo para destruir y esto debe ser un monstruo temático, Doomdark o Raiders. Las demás cartas o no se pueden destruir o requieren turnos completos para que estén allí, lo que se siente extraño de por qué un requerimiento que se debería de cubrir tan fácil le cuesta tanto. El deck tiene una increíble contradicción y problema de que su mejor carta es Midius de Pure, pero nada en el arquetipo lo menciona. Esto hace que entonces las cartas de soporte de Midius le ayuden a Dooms, pero que las cartas Dooms no hagan nada por Midius de Pure. Esto usualmente desconecta los funcionamientos de las cartas y que si tuvieran sinergia tendrían más potencia. Es excesivamente dependiente de sus magias y trampas. Esto es directamente porque sin equipos no podemos jugar. Incluso no tenemos efectos que puedan poner monstruos como equipos fuera de Destruction, que también es una trampa, lo que suma al problema. También depende mucho de sus mejores nombres. Juegos donde no empecemos con una forma de ver a Midius de Pure, Changer o incluso uno de los monstruos buscadores principales apenas si vamos a jugar. El deck casi no genera ventaja. Se puede considerar que sí haciendo todo el combo y hasta usando a Drastrius, pero de forma natural deja mucho que desear. También es muy débil a odio a magias y trampas, puede no parecerlo, pero perder todas estas cartas significa perder la condición de gane que es Destruction, sumado a que nuestros monstruos ya no van a tener equipos y por ende no se van a poder convertir en monstruos de Xyz cuando sea que los necesitemos. Hablando de magias y trampas, el deck no tiene formas de meterse contra estas cartas del rival. El único efecto que hace esto es Júpiter y este es tal cual el objetivo final, así que necesitamos cartas contra estas o solo son cartas contra las que el deck es muy débil. Necesitan un campo establecido para sentir que son potentes. Creer que solo una interacción o dos como lo sería Drastrius es suficiente para detener al rival es subestimar mucho de lo que se tiene hoy en día. No tiene reciclaje de ningún tipo, el único efecto que se puede considerar para esto es Changer, pero es solo a cartas de cementerio a la mano. No tenemos cómo recuperar cartas removidas y cartas de cementerio una vez que cayeron allí no se pueden regresar de vuelta al deck, así que muchos de nuestros buscadores ya no van a tener valor. Esto suma que no puede tener juegos largos. Para el turno 5 posterior ya no tiene nada que buscar u ofrecer. Cartas ajenas en nuestro campo le estorban por completo. No tenemos formas de aprovechar de ninguna forma estas cartas, incluso a través de la destrucción. Esto es parte del efecto, no como un costo o requerimiento. Esto puede hacer que muchas cartas incluso le estorben para jugar. Inmunidades, especialmente a destrucción o definitivas, son imposibles para este deck. Si no es algo que se puede solucionar por batalla, no se puede hacer nada contra estas. El pago de puntos de vida que pide Doomdark es absolutamente ridículo e innecesario. Los pagos de puntos de vida siempre se han visto como un equilibrio o una forma de poder habilitar efectos, pero para lo que es este tema, pensar que ese equipo tiene un costo es ridículo. Le faltan demasiadas extensiones. Con sus mejores combos puede llegar a dejar 3 monstruos en campo para hacer las jugadas de Xyz, lo que parece mucho, pero comparado a lo que hacen otros decks o lo que podría ser este tema, se siente muy poco. Tiene ataques muy bajos, de nuevo sin contar a Júpiter que es el objetivo final. Pensar que los 2700 de Drastius con la posibilidad de poder incrementarse 800 más por el efecto de Dork van a ser suficiente para condicionar y ganar los duelos es subestimar mucho el juego. No puede solucionar problemas rápido, si bien sí podemos hacer esto una vez que alcanzamos alguno de los Xyz, esto requiere una jugada de Xyz, esto a su vez requiere que el plan salió o que invertimos muchos recursos en invocar este o estos, lo que no pasa muy a menudo. El deck se puede trabar, si no tenemos formas de provocar la destrucción del deck en muchos puntos es bastante estático, esto le genera muchos problemas. El deck no tiene consistencia en cómo funcionan sus cartas, tiene cartas que pueden destruir para hacer algo, cartas que cuando son destruidas hacen algo, pero no tiene de ambas o incluso hay cartas que no funcionan para ninguna de estas. Pensar que un deck de esta era del juego tiene semejantes lagunas es horrible, le hace tener la problemática de decks que dependen de tener 2 elementos correctos para jugar, estrategias como de Synchro de tener un tuner y uno tuner, Cosmo con un piloto y una nave, un monstruo en la mano y otro en el campo, de Dragon Maid con básicamente lo mismo agregando el cementerio, decks de ritual a tener magia de ritual y monstruo de ritual y muchos más. Todos estos temas tienen en común de que si les falta uno de estos elementos, por muy bueno que sea el pago, muchas veces no podemos jugar.
No puede jugar sobre interrupciones, debe de ser una interrupción menor o nosotros tener el complemento perfecto para seguir jugando. Es débil a absolutamente todo, quitando la selección por Doomdark, absolutamente todo le afecta, incluso la destrucción, aun cuando genera ventaja, es muy difícil capitalizar de esta a menos de que sea nuestro turno, ya que usualmente solo serán búsquedas y acomodo de recursos, pero no podemos seguir jugando. Da demasiada información al rival, el deck no tiene como tal una jugada sorpresa, todo es muy claro sobre cómo se quiere o debe de usar, desde los Xyz, monstruos que se convierten en esto, las cartas que ponemos boca abajo por búsquedas y más, no tiene mucha profundidad en ese sentido. El deck tiene muy pocas cartas, por lo que se siente muy repetitivo y hasta aburrido. El acceso a otras cartas de Xyz y el uso de equipos le mejoran mucho esto, pero todavía es una característica. Y por último, aun cuando el plan de juego salga a la perfección, es un deck que se siente demasiado débil. Su máximo poder es tener 3 destrucciones de monstruos en el campo más la restricción de búsqueda con Destruction. Esto sí nos puede llegar a ganar muchos duelos, pero esperar que absolutamente todos los duelos se vayan a poder solucionar contra esto, sin considerar la gran diversidad del juego, sin considerar el side deck y mucho más, en definitiva se siente que este deck tiene un nivel de poder demasiado bajo. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar con esta estrategia. Lo primero que ya hemos mencionado son las cartas de Midius the Pure. Esta por ahora es la mejor carta del arquetipo que desafortunadamente no se puede buscar. No obstante, la potencia que nos acaba entregando esta carta es demasiado alta como para acabarla ignorando, así que es una carta que tenemos que utilizar sí o sí. Por lo que cualquier carta que se le acabe entregando a Archmage, a Dooms, Elven Notes y cualquier arquetipo que lleguemos a ver a futuro deben ser cartas que deben de evaluar. Un motor que puede que no tenga mucho sentido es el motor de Millennium. A través de una o múltiples copias de este podemos hacer la jugada para poder llegar a una jugada de rango 8. El rango 8 mismo nos puede acabar invocando al Zombie Vampire para poder estar tirando cartas al cementerio. En una de esas cartas debemos de poder encontrar algo entre las líneas de los monstruos de nivel 4 o el Power Patreon, incluso el mismo Midius the Pure. Este incluso acabaría siendo un monstruo de Xyz o con flexibilidad de poder estar invocando otros monstruos como el número 38 a Dingirso y algunas otras jugadas. Ya que el deck tiene tan pocas cartas, debe de intentar aprovechar muchos de los recursos que tiene. Incluso por las cartas Millennium podemos utilizar la Grief Tablet, que si controlamos el monstruo al cual esta carta está equipada, permite añadir una carta Wayjut desde nuestro deck a nuestra mano, y esto coincide con ser el campo, así que tenemos incluso un motivo adicional por el cual este motor pudiera llegar a funcionar. Otro motor que tiene casi la misma lógica es el motor de Horus, sea a través del mismo objetivo de las cartas de Millennium para poder estar yendo por un rango 8 para una jugada específica, o utilizamos más nombres para incluso acabar invocando a Drastrea de forma manual, también son cartas que pudieran llegar a ser interesantes. Dependiendo de qué punto lo estemos utilizando, cartas para poder comprometernos o utilizar otras estrategias que se basan en monstruos de Xyz podría ser interesante. Algunas como Raisil que se comprometen a rangos 4 o las cartas Shark que solamente nos ponen restricción a monstruos de Xyz también serían interesantes a evaluar. Ambos temas cuentan con videos de análisis en el canal. Ya que es un tema que se orienta bastante en cartas de equipo, otros arquetipos que se acaben basando en esto. Algunas como los Noble Knight o los Infernable Knights, hay algunas piezas que podrían llegar a ser bastante útiles considerando la potencia, las negaciones, así que también vale la pena revisarlos. Ambos arquetipos cuentan con su propio video. La mención de los True Draco es porque nuestras cartas se activan en destrucción, no importa de qué forma. Y hay algunas cartas que podemos llegar a utilizar de forma interesante, como Dragonic Diagram o Mariam. Incluso estas nos pueden dar algunos monstruos jefes alternativos que no estamos considerando o que el deck podría utilizar bastante bien. El tema de True Draco también cuenta con su propio video. Y por último, Hand Traps para poder estar interactuando con el oponente. Realmente no hay alguna que valga la pena acabar destacando. El deck tiene mucha más potencia cuando se está yendo segundo para poder estar aprovechando la destrucción y selección a máximo poder, pero va a depender mucho sobre qué le acaban entregando a futuro. Una carta que sí vale la pena mencionar de esto es Magnum Hood porque nuestros monstruos de main deck son de tipo dragón, por lo cual esto nos puede buscar cualquier carta que vayamos a necesitar. Para cartas de magia necesitamos cartas de poder para romper campos, simplificar campos y mucho más. Cartas como Raigeki, Lightning Storm, Harpy's Feather Duster, especialmente lo de magias y trampas ya que no tenemos buenas opciones contra estas, son algunas a mantener en mente. Algunas otras cartas de poder como Triple Tactic Talents. Considerando que es un tema de Xyz, podemos utilizar Seventh Tachyon y o Seventh Ascension para poder estar buscando más de nuestras mejores cartas. Sería sacrificar algunos espacios de extra deck, pero esto nos daría más consistencia e incluso la restricción a solamente invocar cartas por Xyz no nos acaba afectando en absoluto. One for One porque nuestro Power Patreon es una carta muy buena, sea que solo lo queremos como un hombre en campo para destruir, como sea, nos acaba ayudando.
También Return of the Duelist es una carta reciente que ayuda mucho, que si hay un monstruo de Xyz en cualquier campo o cementerio, permite añadirnos un equipo desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano, y por lo necesarios que son los equipos más la flexibilidad de poder agregar básicamente cualquiera del juego, esta también es una carta que deben de considerar. Call by the Grave para poder jugar sobre interrupciones. Todos los equipos del juego se pueden llegar a considerar, algunos pero no deben de estar limitados a son Snatch Steal para poder estar robando un monstruo del oponente, Angelica's Angelic Ring para poder generar una negación, Dogmaticasm que cuando se destruye el monstruo al cual está equipado permite enviar un monstruo de extra deck al cementerio. Esto podría habilitar algunas jugadas bastante peculiares que vamos a utilizar al siguiente turno o que son efectos en cementerio. Podemos tirar el Shadow Upcalon para podernos estar buscando Schism y luego utilizarlo con otro monstruo para poder invocar a Winda, tirar algo directamente al cementerio que nos pueda dar valor como Garura, Elder Entity, Malong, Meteorologic Aggregator o Tri-Brigade Arms Bucephalus II. Muchas cartas se pueden obtener a través de esta. Metal Silver Armor que hace que el oponente deba de poner atención a solamente un monstruo, Infernable Arms Durandal para podernos estar buscando un monstruo, Living Fossil que puede incluso acabar reviviendo un monstruo para tener más cuerpos para poder destruir. Synchro Boost es interesante ya que el monstruo equipado puede incrementar su nivel por 1, lo que parece menor, pero considerando que el efecto de los monstruos es que podemos ir por un monstruo cuyo nivel y rango coincida con una carta del extra deck, entonces esta carta nos permitiría estar yendo a cartas que no deberíamos en primer lugar, e incluso las cartas Bambú, que a través de Curse Bamboo Sword que puede fungir como el buscador que vamos a necesitar, que ni siquiera es una vez por turno, podemos acomodar la Broken Bamboo Sword o absolutamente cualquier carta que necesitemos, más las Golden Bamboo Sword para podernos estar generando muchos robos. Ya que todo el tema es de Xyz, podemos utilizar Generation Force o todas las cartas de Xyz que den apoyo a este tipo de cartas, así que hay mucho que se puede llegar a utilizar. Para el extra deck, el enfoque principal son monstruos de Xyz, no obstante, para que incluso puedan tener la sinergia perfecta, deben de ser monstruos de atributo de viento y de tipo máquina, y hay algunas opciones. El Super Quantal Aeroboros es para poder poner un monstruo boca abajo, el Arsenal Senmeyo para poder seleccionar dos cartas en el campo boca abajo destruirlas, Mecha Phantom Beast Dracosac podría generar tokens que pueden llegar a utilizar para alguna cosa interesante, el Phantom Fortress entre el Vladimir para poder remover sin seleccionar lo que puede ser potente, o incluso el Sky Palace para poder seleccionar una carta del oponente y hasta poder hacer daño. De nuevo, esto es considerando que ya tengamos la restricción o las cartas que podemos invocar de forma natural con la manipulación de niveles y los efectos naturales de los Dooms. Pero hay algunas otras cartas que también nos ayudan mucho. El motor de los Xyz Armors parecen cartas diseñadas para este arquetipo. Ya que tengamos a Diactorus, podemos poner encima podemos generar una doble búsqueda de Armor de Xyz, Reincarnation Unveiling Mail y de Full Armor de Xyz. Estas cartas nos ayudan en todo por diferentes motivos. Por la parte de Armor de Xyz nos permite seleccionar un monstruo de nuestro control y un monstruo de Xyz en nuestro cementerio para equiparle esta carta. No importan los efectos porque lo valioso es que recuperaríamos una carta temática en el campo para luego acabar destruyendo, que incluso esto nos ahorraría un recurso. Por la parte de la Reincarnation Unveiling Mail se la podemos equipar a lo que sea, por lo que ya habilita el efecto rápido, pero si encima se lo acabamos equipando un monstruo de Xyz, no se puede destruir por batalla y si pelea, permite regresar una carta equipada al monstruo de esta carta y luego hacer una invocación de Xyz, e incluso el Full Armor de Xyz que nos permite hacer una invocación de Xyz, así que todo en las cartas que acaba buscando acaba ayudando. Y este se puede acabar convirtiendo en el Full Armor Dark Knight Lancer, que incluso tiene más sinergia porque se puede acoplar como material monstruos del oponente sin seleccionar cuando una carta es equipada, lo que tiene la perfecta sinergia, y podemos hasta utilizar algunos otros complementos como Ikai Stream de Graceful Force o algunos otros para poder subir, bajar de rango. Son demasiado útiles estas cartas como para no considerarlas que incluso deberían de ser cartas temáticas. Si tenemos múltiples monstruos del mismo rango, podemos ir por el Utopic Future y luego por el Draco Future. Esto nos daría una negación de monstruo que el tema necesita. Específicamente utilizando los niveles naturales, serían jugadas de rango 4 y de rango 8, aunque no es muy recomendable las de rango 8 porque son demasiados recursos en algo que no va a acabar dando tanto provecho, pero las jugadas de rango 4 pueden ser útiles como Tornado Dragon. Tenemos muchos problemas contra magias y trampas y monstruos de Xyz que deben de estar en básicamente cualquier estrategia como el Typhoon o el Zeus. Para las cartas restantes, muchas de estas ya las acabamos mencionando que pertenecen a complementos, algunas otras a señalar tenemos al Power Tool Dragon o el Power Tool Braver Dragon, porque uno permite mostrar 3 cartas de equipo, agregarnos una, o el otro permite hasta equiparse 3 cartas de equipo, así que
En cualquier capacidad estas dos cartas pueden llegar a servir. Recuerden que la restricción de Xyz la pone Raiders, así que utilizando estas cartas antes de ese efecto todavía las pueden utilizar sin ningún problema. Y cartas genéricas. Spelunker Knight es una demasiado genérica, demasiado obvia, e incluso como en muchas ocasiones van a acabar teniendo muchas cartas de Xyz, el utilizar el Infinitrack Fortress Megaclops para poder consumir monstruos del oponente, y este es un monstruo muy específico que si el oponente no tiene el monstruo o la carta correcta para podérselo llevar, esta se puede volver una condición de gane. De nuevo, el tema de Dooms tiene demasiadas lagunas y demasiados problemas. Estas son solamente algunas cartas que se han llegado a utilizar. Muy seguramente muchas de estas se van a acabar complementando o desapareciendo una vez que sea entregada la segunda ola de soporte, y esperemos que sea algo que lo pueda estar corrigiendo muchos de los problemas que tiene. Para notas y comentarios finales, el arquetipo de Dooms es el segundo en la historia de Medius the Pure, y el hecho de que esté relacionado a la carta principal de la cual se van a acabar contando muchas historias, significa que a través del paso del tiempo se le van a acabar dando más cartas. No sabemos qué tan buenas, qué tan malas, con qué cadencia, considerando que para la primera ola de soporte solo se les acabó entregando una carta, pero en definitiva dependerá de qué tan alto vaya a llegar Medius the Pure, que va a acabar llevando a los Dooms consigo. Incluso con esto podemos estar revisando a los protagonistas de otras historias como Fallen of Albas, que su inicio no fue tan bueno, pero 200 cartas después ahora es una estrategia bastante consolidada. Esto es exactamente lo mismo que le puede llegar a pasar a Dooms, e incluso esto solamente considerando su relación con Medius the Pure, no lo que hace el arquetipo mismo. Para lo que es el arquetipo de Dooms, tiene un potencial bastante alto, la capacidad de poder estar destruyendo sin seleccionar, el poder robar monstruos, el que genere tanta destrucción, el poder acceder a monstruos jefes que pueden terminar los duelos en un movimiento como el Jupiter Power Patreon y mucho más, tienen muchos elementos que le dan un potencial altísimo. No obstante, este arquetipo tiene bastantes problemas, e increíblemente el mayor de estos no acaba siendo que se basa en cartas de equipo, ya que hemos visto como algunos otros arquetipos se basan en este tipo de cartas y son bastante prolíficos, como los Infernable Knights o las Mikanko, que a pesar de lo vieja que se puede llegar a sentir esta temática, esta mecánica, simplemente tienen que dar muy buenos efectos para poderlo compensar, así que no es como que no se pueda llegar a hacer, y en toda justicia ahora mismo no tienen un equipo que les pueda llegar a ayudar. Pueden explorar muchos otros equipos, pero muy seguramente a futuro es cuando se les va a entregar otra carta de equipo que tenga mucho más sentido. El mayor problema que tiene esta estrategia es que se siente que está incompleta, que tiene lagunas o problemas demasiado graves. Lo primero que es muy peculiar es que a pesar de que Medius the Pure es el protagonista de la historia y que tiene que ver directamente con este arquetipo, no hay forma en la cual los Dooms puedan pasar a Medius the Pure. Medius the Pure en solitario sí puede estar invocando su Power Patreon, puede avanzar a su monstruo de rango 4 y comenzar a hacer muchísimo combo. No obstante, ninguna carta de los Dooms, al menos hasta este momento, acaba mencionando a Medius the Pure, así que el hecho de que un arquetipo pueda pasar al otro, pero el segundo no pueda pasar al primero, en definitiva se le hace que se sienta como una limitante. Esto de hecho no es algo extraño ni nuevo. Vimos en la historia de Visas Starfrost que uno de los arquetipos que se contaban en la historia era Kashtira, y de hecho Kashtira casi no tiene cartas que mencionen a Visas Starfrost, no es como que tengan un buen funcionamiento. No obstante, poco después se les acabaron entregando las cartas y de hecho se acabó entendiendo por qué Kashtira era así, por qué era tan potente. Eran cartas en solitario que se basaban en relacionar los otros arquetipos y muy seguramente es lo que vamos a estar viendo con Dooms. No obstante, la gran diferencia con Kashtira es que esta estrategia se notaba que estaba aislada porque tenía un nivel de poder excesivamente alto. Hay una buena razón de por qué todavía hay cartas Kashtira en la lista. No obstante, para lo que acaba siendo Dooms, tiene este mismo potencial de una estrategia que tiene muy buenos elementos, que podría ser muy agresivo, muy prolífico, pero como no tiene las cartas para tener la consistencia, jugar sobre interrupciones, ser mucho más potente en general, entonces se siente que tiene básicamente la misma idea. Incluso las dos estrategias acaban siendo de Xyz, pero ni de lejos esta acaba siendo tan potente ni tan prolífica como lo vimos en su momento con Kashtira. Esto puede llegar a ser por múltiples motivos. Puede que no se quiera que una nueva historia sea protagonista del juego competitivo. Lo vimos con Fallen of Albas, con Visas Starfrost y muy recientemente con la Diablo Star de Black Witch. Cada una de las estrategias a las cuales pertenecían, o al menos la gran mayoría de estas, siempre estaban entregando cartas nuevas que elevaban sus estrategias al siguiente nivel y continuaban siendo la cima del meta. Puede que no se quiera estar haciendo esto. También, otro punto en contra de Dooms es que sus efectos se sienten bastante contenidos. No hay absolutamente nada en el arquetipo que se pueda llegar a sentir injusto. Todas las cartas tienen mucha lógica, pero tienen muchas lagunas. Incluso lo más marcado como el Power Patreon, de los tres que tenemos entregados hasta el día de hoy, que es Archmage, Dooms y a futuro de los Elven Nodes, dos de estos tres tienen efectos rápidos para poder jugar en el turno del oponente, y el hecho del que pertenece a los Dooms no tenga esta característica es evidentemente una limitante.
puede que se haya visto el potencial de Dooms y que no se haya querido que se volviera otra estrategia tan potente, pero en definitiva acaba dañando mucho de nuevo por las cartas que se siente que le hagan falta. Tristemente este arquetipo, por las gigantescas lagunas que tiene, nos acaba recordando el diseño y la entrega de arquetipos que vimos durante la era Link, con estrategias como Altergeist o Tenji. Era muy común durante los años de 2017 hasta incluso 2021 que se entregaban bases de nuevos arquetipos que tenían cierta lógica, tenían cierta sinergia, pero se notaba que había una laguna entre ellos, no funcionaban tan bien o incluso eran estrategias que sí eran bastante decentes, pero después era cuando se les entregaban las cartas que los lanzaban al siguiente nivel. Para Altergeist nos entregaron después a Multifaker, para los Tenji tardaron un set adicional para entregar a Draco Berserker of the Tenji, o incluso otros temas como Orcus que aparecieron con un funcionamiento agradable sí, pero que no prometían para nada, pero no fue hasta que se les entregó su segunda ola de soporte que se lanzaron al siguiente nivel, e incluso hoy en día son estrategias que son bastante competentes. Y justamente Dooms se siente de la misma forma. Si entregaran más equipos, más nombres, más formas de jugar un poco más rápido con el oponente, otros monstruos de extra deck y mucho más, esta estrategia sería infinitamente mejor. No solo esto, sino que sería por mucho la mejor estrategia de las tres que tenemos al menos para la historia de Medios de Pure, pero a pesar de que tiene el claro potencial de que puede llegar a ser la mejor de las tres estrategias, al momento de hacer este video para las cartas que tenemos reveladas, es por mucho la peor de las tres estrategias. Si les gusta el tema de utilizar cartas de equipo y los monstruos de Xyz, esta es una estrategia que en definitiva tienen que probar. No hay ningún arquetipo en el juego que lo pueda llegar a combinar tan bien. Tenemos Noble Knight, pero ese está demasiado contenido en sus propios planes de juego y tiene su propio grupo de problemas. Para los Dooms, en general para Medios de Pure, muy seguramente vamos a ver muchas más cartas a futuro que puedan llegar a corregir muchas de estas lagunas. No sería difícil que con una o dos cartas se lance al siguiente nivel, y el hecho de que ahora mismo no tenga un funcionamiento tan coherente puede que solo se acabe viendo como una oportunidad de haber conseguido un arquetipo de increíble potencia en un momento en el cual nadie creyó en este. Todavía hay demasiada historia por contar para Medios de Pure. No sabemos cuántos arquetipos vayan a acabar siendo, no sabemos cuántas olas de soporte puedan llegar a ser, pero de nuevo, si volteamos a ver a lo que fue Fallen of Albas, Visas Starfrost y la Diablo Star, tenemos la certeza de que todas estas cartas van a acabar mejorando. Puede ser de forma directa con cartas Dooms, puede ser de forma indirecta con cartas Medios de Pure, puede ser incluso con más cartas indirectas que aparezcan a futuro que no tengan el nombre de Dooms, pero que evidentemente estén diseñados para poder estar potenciando esta estrategia. Es una estrategia bastante entretenida, tiene demasiado potencial, pero dependerá de que se acaben entregando las cartas correctas. Hemos visto en demasiados puntos en la historia del juego que muchas estrategias tienen estas características para que jamás se les lleguen a entregar estas cartas y simplemente sean superados por el tiempo, o que incluso con una sola carta acaben siendo lanzados al siguiente nivel y acaben siendo un contendiente muy importante. El consejo en general sería que prueben las cartas si les gusta su estilo de juego, si ustedes también están viendo este mismo potencial, y solamente esperar a que se puedan entregar los complementos para que lo hagan un deck mejor. Pero al menos para lo que tenemos en este momento para Dooms es simplemente una estrategia adicional de la historia de Medios de Pure. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Dooms. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o no han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran para el futuro? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.